Buenas tardes a todos. Me presento un poco para que no me conozcáis. Soy Nuria, soy cofundadora de Login, una plataforma de cumplimiento normativo. Y además también soy abogada de profesión, especializada en protección de datos y nuevas tecnologías. Así que me gustaría que aprovecharas también hoy y sentiros libres de hacerme todas las preguntas que queráis, todas las dudas que tenéis. Os agradezco que a esta hora de la tarde vengáis a aprender sobre cookies, que es cero atractivo, así que sois unos valientes. Gracias por venir a escucharme este rato. Voy a intentar ser lo más didáctica posible. Sé que es un tema que seguramente habéis oído recientemente. Han habido muchas novedades este 2024, así que lo que voy a intentar es ayudaros lo máximo y sobre todo interrumpirme, levantar la mano, que de eso se trata y de eso se trata esta masterclass. Así que voy a empezar por el principio, voy a explicar un poquito de dónde vienen las cookies. Nosotros, algunos seréis más avanzados en estos conceptos, pero sí que me gustaría empezar a explicar que la cookie no solamente es lo que se instala en la web, sino que ya se ha ampliado a cualquier tipo de tecnología. Esto es muy importante porque también estamos hablando de píxeles, estamos hablando de todo lo que se incrusta en las páginas, ¿vale? Esto a nivel de cumplimiento normativo es muy, muy importante. Y quien se encarga de regular todo esto es la LSSI, que es la Ley de Sociedades de la Información. Esto es esta ley que engloba los negocios digitales y además también la Agencia de Protección de Datos, que seguro que habéis oído hablar, pues no solo se encarga de cada 6 meses se ilumina y hace una nueva guía de cómo se tiene que implementar, sino que además sanciona. Y esto es importante que sepáis qué organismo y a qué os debéis sobre todo fijar, no en quién os debéis fijar para cumplir y que no os sancionen. Lo importante de las cookies es que las tiendas online no solo tienen que tener, especificar y definir qué son las cookies, sino que las tienen que categorizar, identificar, decir cuánto duran en su web, y esto lo tienen que hacer de forma dinámica. Es decir, no vale coger y escanear la web un día y decir, oye, pues tengo estas cookies y ya me sirven para siempre. No, porque las cookies son dinámicas y tenemos que explicarlas muy, muy bien. La normativa nos exige que digamos pues, qué cookies tenemos, identificarlas, qué tipos son, si son propias, si son de terceros. ¿Para qué cogemos estos datos? Pues si son para fines analíticos o no, para publicidad o no. Si vamos a transferir también esos datos a terceros, si se lo vamos a dar a Google, si se lo vamos a dar a quien sea, para que utilice esos datos y los procese, y cuánto tiempo los vamos a tener usando del usuario, ¿no? Y también el banner de cookies. El banner de cookies es esta tecnología que se implementa en las páginas web, bloquea, por tanto hace de bloqueador. No podemos cargar cookies que el usuario no haya aceptado previamente. Esto estaríamos incumpliendo, no se pueden precargar. Y, por tanto, estas serían las dos obligaciones. Especificar qué son y tener un buen banner que funcione. Aquí es un ejemplo, puedes ver pues, qué nombres son, qué función tienen, pues si son para medir o no, o si son necesarias. También tenemos que especificar cuáles son las necesarias. El titular y del dominio que viene y la duración, lo que os decía, que muchas veces no se identifica. Esto tiene que estar siempre accesible, por tanto, en algún momento en nuestra web debe haber algo que hable de política de cookies y haya un cuadro, no significa que sea esta, pero tiene que haber alguno parecido donde se especifique toda esta información y además esté siempre actualizado. Es decir, si nosotros cambiamos las cookies, que esta identificación se vaya cambiando constantemente, porque la mayoría de las sanciones no vienen derivadas de no identificarlo, sino de no tenerlo actualizado. La agencia ya especifica y mira qué cookies se han premarcado o qué cookies se han cargado. ¿Vale? Y estos son 3 ejemplos que es una novedad porque la Agencia Española de Protección de Datos este enero lanzó una nueva guía y decidió que ya no se podía poner, no sé si estáis familiarizados con las cookies o no, pero lo típico era un OK o un sí y el texto que yo quisiera. A partir de enero esto no se puede hacer. Tenemos que especificar pues, qué cookies utilizamos. Estos son unos ejemplos que pone la guía, pues si son cookies propias o son de terceros, cómo las vamos a utilizar y sobre todo la gran novedad es que tiene que haber un aceptar cookies y un rechazar cookies. Al mismo nivel, que en esto ha habido mucho
muchas interpretaciones, pero la guía es muy clara, tienen que estar al mismo nivel, por tanto no se puede premarcar uno al otro, que muchas veces jugamos con los colores, ¿no? Le ponemos a aceptar un verde que parece como que es más fácil, pero esto no se puede hacer, estaríamos incumpliendo, no se pueden premarcar, tienen que estar al mismo nivel y tenemos que dar la opción siempre de rechazar. El usuario debe poder rechazar y si quiere cambiar de opinión, lo debe poder hacer. Es decir, no podemos premarcar las cookies y después ya siempre se las premarcamos y no le damos ninguna opción. Esto no estaría cumpliendo. Y luego, si tenéis el caso de algunas webs, no sé si es el caso que tengáis, vendáis algún tipo de producto no aceptado, o sea, que no se podía vender a menores, deciros que en cuanto a la Agencia de Protección de Datos y la normativa de privacidad, el consentimiento es a partir de los 14 años. Por tanto, un usuario que tenga más de 14 puede aceptar todo el tema de cookies. ¿Y por qué es importante? Porque vengo yo aquí a dar la charla, es muy importante, por diferentes motivos. Primero, porque estamos utilizando datos de nuestros usuarios y hay que ser muy curosos con esto, no podemos utilizarlo para lo que queramos. Esto nos va a dar pues, confianza en nuestro e-commerce, nos va a dar seguridad. Cada vez más los usuarios son conocedores de sus derechos y, por tanto, esos derechos tienen que verlos reflejados en tu tienda online. ¿Vale? Forma parte de esta responsabilidad corporativa. Es decir, aunque anonimicemos los datos, hay que decirle al usuario que lo estamos haciendo bien. Y la forma de hacerlo es cumpliendo con la normativa. ¿Por qué? Porque seguramente utilizáis todos Google, y ahí viene la segunda novedad que os quiero explicar hoy. Google sí es cierto que anonimiza los datos, pero Google se tiene que cerciorar de que vosotros estáis haciendo un buen uso de estos datos. Y para poder utilizar su tecnología, pues por tanto Analytics, Google Ads y demás, os va a pedir que tengáis una buena barra de cookies, es decir, un banner de cookies, y que estéis cumpliendo con la normativa. ¿Por qué? Porque a Google le han sancionado una y otra vez, y está harto que le sancionen porque no cumplen con los datos, ha decidido unificar y decir, bueno, pues todo aquel que quiera utilizar mi tecnología va a tener que estar al día con la protección de datos. Y es por eso que ha lanzado la segunda novedad, que es el modo de consentimiento versión 2, que seguro que habéis oído hablar y seguro que os han metido prisa para implementarlo cuanto antes mejor, porque lo que hace Google es, con estos datos anonimizados, asegurándose que lo estáis haciendo bien, utiliza inteligencia artificial para modelar las conversiones, para modelar todas sus funcionalidades. ¿Vale? Y sobre todo, esta nueva versión 2 favorece a todos aquellos usuarios que no han aceptado las cookies. Es decir, por un lado te obliga a cumplir la normativa, por tanto tienes que tener un montón de rechazar obligatorio, pero Google te dice, de acuerdo, cumplamos con la normativa, pero yo a la vez te voy a dar una herramienta con inteligencia artificial para que todo ese no puedas recuperarlo. ¿Vale? No te deja ahí sin una solución. ¿Vale? ¿Y cómo lo hace? Pues introduciendo inteligencia artificial, por tanto, todos los que han dicho que no, a través de Analytics vas a tener sus datos, aunque anonimizados los vas a poder procesar. Permite modelar las conversiones, por tanto, en Google Ads, creo que anteriormente en otra ponencia Tony lo ha explicado muy bien, todo este tema de modelaje. A mí se me escapa un poco porque soy más de legal, pero esto se puede hacer con Google Ads, puedes ir modelando toda la información que te va dando y te dice que vas a poder recuperar el 65% de las conversiones que te han dicho que no. Esto siempre es del no. Utiliza inteligencia artificial para el no. Siempre y cuando un mínimo de 100 clics en anuncios por día. Es cómo te va a funcionar, porque sin datos la inteligencia artificial no funciona. ¿Vale? Así que, perdonad un segundo, podéis preguntarme lo que necesitáis. Por tanto, para poder utilizar el modo de consentimiento versión 2 y cumplir con toda la normativa anterior que os he explicado, exige que se tenga un banner de cookies certificado, estos que anuncian por todos lados,
Lo que hace Google es verificar que este sistema se está enviando la información de estas cookies de forma correcta, por tanto, tal y como ellos quieren, y así pueden procesar la información. A partir de marzo de 2024 esto es obligatorio. Esto quiere decir que si habéis notado que las conversiones están bajando, que las conversiones no están yendo bien, es muy probable que venga derivado por esto, porque esta exigencia de Google hace que si no envías la información con un CMP que ellos tienen en un listado, no procesan bien todo este tema de Google Consent Mode. ¿Vale? Y esto no solo es para los usuarios que operan, que estén aquí en Europa, por el Reglamento General de Protección de Datos, sino toda aquella empresa que quiera operar aquí en Europa también va a ser de obligado cumplimiento. Es decir, al final las normas van a ser no solo los que estamos aquí, sino los que quieren vender aquí. Creo que esto es un poco, por competencias, un poco interesante también saberlo, ¿vale? Los CMPs, para quien no lo sepa, pues es una empresa tecnológica que ofrece una solución, una plataforma, ¿no?, de cumplimiento en cuanto a toda esta tecnología del banner de cookies. Es decir, bloquea las cookies y las envía tal y como ellos quieren, de una manera concreta con Google. Vale, así que como conclusiones diría que si tenéis una tienda online, cumplir los datos crea confianza y además os evita sanciones, así que no dudéis en hacerlo. La agencia va a seguir haciendo nuevas guías, cada 6 meses tiene una guía nueva que se tiene que volver a implementar, por tanto es algo que tenéis que estar al día. Y si sobre todo queréis pues, tener todo este tema de Google Consent Mode, tenéis que tener una herramienta CMPC certificada. Así que muchísimas gracias. Claro, dime. Sí. Espera. Súper. Vale. No, mi duda... Sí. ¿Se me escucha? No sé. Sí. Vale. Venía más relacionada con el rechazo de cookies que has dicho que se utiliza la inteligencia artificial para modelar datos. Sí. Pero, ¿qué tipo de datos está recogiendo realmente, se está recogiendo de Analytics cuando rechazas cookies? Es decir, cuando tú rechazas esas cookies, no se te va a cargar ninguna cookie que tú tengas en tu web, de ninguna tecnología que tú tengas implementada. Por tanto, el usuario va a poder navegar porque no se le puede prohibir la navegación. Así sé que otras webs lo hacen, esto no cumpliría normativa. Es decir, cuando el usuario rechaza, no vas a saber nada de él. No vas a saber. Por tanto, no te va a aparecer, ya no te va a aparecer en Analytics ni en ninguna otra funcionalidad de Google, a no ser que implementes Google Consent Mode y haga este modelado con inteligencia artificial. Vale, pero entonces los datos no son reales del todo. Son estimatorios. Vale. Sí. Sí. Gracias. De nada. Sí. Justamente con el tema este de aceptar y rechazar, justamente cuando activaron el tema del Consent Mode, hubo muchos medios, sobre todo diarios y medios y demás, que utilizaron un poco el tema del banner de esto de si aceptar cookies o no pagar para ingresar al medio. Sí. ¿Qué tanta legalidad o no hay en esa parte que... Sí, lo sé. Sí. Que obviamente para un e-commerce no afecta porque obviamente queremos que entre igual, no le vamos a cobrar el tráfico, pero sí lo empezaron a implementar muchos blogs, medios de noticias y demás. Esto sobre todo es interesante para todas aquellas páginas web o blogs que tengan publicidad, que utilicen Google AdSense sobre todo, porque esto, claro, viven de la publicidad, por tanto cualquier usuario que rechaza ya no se le van a programar la publicidad. Sí que es cierto que la Agencia Española de Protección de Datos no dice nada de esto, porque esto viene de Alemania, viene de otros países y les ha venido un poco así como de nuevo y no se han puesto mucho al día. La mayoría de periódicos hoy en día aquí en España lo están implementando ya para suscribir. Como abogada te diría que no me parece nada correcto, espero que la guía diga algo al respecto, porque esto de vender, al final estás vendiendo tus datos, no me parece que cumpla con el RGPD, pero sí que es cierto que es una práctica que utilizan. También es claro, si tú tienes publicidad, pues ya te compensa. Al final, estos CMPs que justamente tienen esto aparte de pago, te dan como una compensación de lo que pierdes, de lo que al final es muy poquita la diferencia, pero puede ser interesante si tienes publicidad. Sí, nada dice la guía.
les ha venido un poco a traspiés y todavía no, pero algo dirán al respecto seguramente. Sí, 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 pero se puede hacer. De nada. Sí, sí. Hola. Hola. En nuestro e-commerce desde hace un año pusimos correctamente el tema de las cookies, Sí. ¿vale? Que luego estuvimos mirando, nadie las tiene bien, o casi nadie. No. El 80% lo tiene mal, a sabiendas. Sí, sí. Nosotros lo pusimos bien, evidentemente cuando dan a no acepto, no cargamos nada, no cargamos analíticas, no cargamos AdWords, no cargamos Pixel, no cargamos nada. Perfecto. Perdimos la mitad de la data, las conversiones evidentemente bajan y todo. Entonces los señores de Google nos llaman, evidentemente, para que instalemos el Consent Mode y ahora el V2. Consultamos y entonces nuestro abogado nos indica que el Consent Mode, o sea, que la ley de protección de datos lo que dice es que no puedes mandar datos, que en ningún momento especifica si son personalizados o anónimos. Entonces, claro, entramos en conflicto, nos estalla la cabeza porque el Consent Mode estamos mandando datos y la ley nos dice que no podemos mandar datos, entonces, aunque sean anónimos. Entonces, ¿por qué cumple el Consent Mode si estoy mandando datos? Sí, la realidad es que te diría lo que yo creo como abogada especializada en esto. Los datos se envían de forma encriptada y anonimizada. Por tanto, por ahí entiendo que están cumpliendo, porque no te están... Es decir, la normativa de privacidad lo que exige es que cualquier persona no pueda identificar a una persona física. Vale, entonces, Bueno, si tú perdón que te interrumpa, es que a nosotros nos dicen que no puedes mandar datos. No puedes, es decir, no puedes guardar datos, así como en general, pero siempre son datos identificables a una persona física, que es lo que rige el cumplimiento normativo de la protección de datos. Entonces, si tú envías un tipo de dato que no se puede identificar con una persona física, no estás enviando datos, estás enviando datos anonimizados sin posible identificación. Por tanto, a mi entender, estaría cumpliendo con la normativa. Es decir, no puedes enviar tu base de datos, no puedes enviar un dato que pueda ser un DNI, un nombre, que pueda identificar. Pero si los envías de la forma anonimizada y encriptada, como utiliza Google Consent Mode, yo entiendo que sí, que estás cumpliendo con la normativa. Sí. Sé que hay divergencia, y seguramente hay muchos abogados a lo mejor que no te lo dirían. Consultas te dice una cosa, te dice otra. Pero yo te digo, como normativa general, es decir, lo que deben proteger todos los e-commerce y todas aquellas empresas que procesen datos personales es que no puedan ser identificables a una persona física. Si tú proteges esto, ahí estás cumpliendo, porque no estás enviando datos que puedan identificarse. ¿Vale? Por eso, y una segunda pregunta, claro. Aprovecho. Sí, claro. Sí. Los clientes que tenemos, que nos compran, cuando cargamos las listas en Google, en Meta, donde sea, el derecho que yo tengo porque le llaman derecho por tener una compra, yo ya le puedo mandar una publicidad. Sí. Esas listas, aunque yo no lo haya comunicado, ya las puedo cargar en los sistemas. A ver, ahí matizo, ¿vale? Es decir, si tú tienes una lista de tus clientes que ya te han comprado, puedes enviarle información relacionada con esa compra. Si tu usuario no ha aceptado previamente envíos comerciales, no puedes enviarle cualquier publicidad. Es decir, previo cuando te envíen los datos, pues el típico formulario de contacto, ¿no? o previo al registro, ¿no? Que entiendo que han hecho una transacción con vosotros en vuestro e-commerce, ha de haber un acepto expreso del usuario conforme diga que va a poder recibir o que está de acuerdo en recibir información comercial. Es decir, se deben especificar todas las finalidades con las cuales se va a recoger esos datos y se va a enviar información. No por el hecho de que haya hecho una transacción económica en tu e-commerce, tienes la aceptación expresa de que puedes recibir newsletters. No es lo mismo. Es decir, puedes enviar información relacionada con esa compra, pero no toda la información comercial, no estaría cumpliendo. O sea, la normativa de RGPD exige que haya una aceptación por cada una de las finalidades con las que se recojan los datos. Gracias. A ti, gracias. ¿Alguna pregunta más, caso queráis explicar, ya que estamos aquí este rato? ¿No? ¿Todo en orden? Sí, qué bien. Pues listo. Sí, muchas gracias.